Este año se conmemora el centenario del nacimiento del escritor polaco Stanisław Lem, uno de los mayores exponentes del género de ciencia ficción. ¿Qué mejor oportunidad para enmarcar esta cápsula de Libro Minuto dedicada a Solaris, su novela más conocida y llevada al cine en 2 ocasiones? Soy Mauricio Marín y Cal y hoy vengo a hablarles sobre este libro que, al igual que otros de su autor, tiene la facultad enorme de enfrentarnos con algo que el ser humano siempre ha tolerado mal: la falta de respuestas y nuestra imposibilidad de entenderlo y saberlo todo. Qué gusto que estén conmigo, bienvenidos. La promesa básica de toda historia consiste en llevarnos de la mano de un inicio a un desenlace. En el sentido más tradicional, este debe resolver los conflictos y dar respuesta a los enigmas planteados en su desarrollo. Pero ¿qué pensar de aquellos finales que con su punto final no hacen más que inaugurar el verdadero planteamiento, cuya intención pareciera precisamente arrebatarnos las certezas y colmarnos de dudas y reflexiones? Esto es lo que se propone Stanisław Lem con la historia de Solaris, ese planeta cubierto en su totalidad por un mar gelatinoso y aparentemente dotado de inteligencia y poblado de enigmas. Chris Kelvin, un psicólogo, llega a la estación espacial de Solaris para averiguar qué está pasando con la tripulación. Uno de sus 3 integrantes ha perdido la vida bajo situaciones que al menos en un inicio resultan poco claras, mientras que los otros 2 se comportan de manera errática y huidiza, incluso con el recién llegado. Todo esto, y en apariencia, como consecuencia de la distancia y el aislamiento prolongados. Pero hay algo más. Cada integrante de la tripulación parece estar recibiendo visitas. Personas que por momentos parecen de carne y hueso, y por otros, meras proyecciones de su subconsciente. Incluso Kelvin recibirá un visitante que pondrá en jaque sus emociones, el entendimiento y su sano juicio, hasta el grado de hacerle perder de vista la razón y la objetividad tan inherentes a la ciencia que lo define, al igual que a sus compañeros, asolados por lo que parece ser y no es. Una de las cualidades más relevantes de este libro es su carácter multifacético. Una novela tan cambiante, tan ambigua como la superficie de ese mar caprichoso e inescrutable sobre el que se mueve. Si bien enmarcada en el género de ciencia ficción, la novela de Lem arranca casi como un thriller para irse adentrando en aguas cada vez más fascinantes y profundas. De un momento a otro, navegamos entre la investigación científica, el ensayo y la disertación teológica y filosófica, aunque eso sí, siempre desde la perspectiva del personaje central y de todo eso que en el mundo interno de la novela ha significado para la humanidad la existencia, el hallazgo y el estudio de Solaris. El autor nos introduce hacia la solarística, esa ciencia enfocada en el estudio y comprensión del planeta. Una academia que deriva en una especie de escolástica, de corriente de pensamiento, en posturas enfrentadas entre unos grupos y otros, todas ellas originadas por la falta de respuestas y la ausencia de un contacto definitivo con esa extraña forma de inteligencia tras décadas consagradas a su estudio. Y es la invención de este concepto, el de la solarística, de ese universo regido por sus leyes y contradicciones, lo que hace de la novela de Lem algo tan veraz. Por momentos uno tiene la impresión de estar leyendo un informe sobre algo auténtico y real. Este nivel de verosimilitud solo es posible por la forma en que todo eso que ocurre y deriva de Solaris se relaciona y conecta con algo propio de la naturaleza humana. Por ejemplo, el egocentrismo del ser humano, tan empeñado en ver en todo un reflejo de su propio mundo, de aquello que conoce. Creyendo que lo hemos visto todo, fallamos en ver más allá, tampoco dispuestos a renunciar a nuestro conocimiento y nuestra ciencia, de admitirnos ignorantes y pequeños ante lo ignoto. Solaris, ese pozo a escala planetaria que simboliza todo aquello que permanece vedado a nuestro pobre entendimiento. El espejo en el que nos miramos para hallar en nuestras facciones imperfectas la ironía que hay en querer entender y explicar lo desconocido cuando somos aún incapaces de asumirnos y entendernos a nosotros mismos.
De ahí que el planeta y sus leyes, tan mutables, constituyan una bofetada a nuestro ego, a nuestra arrogancia forjada en la supuesta infalibilidad de la ciencia y la tecnología. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar y admitir que hay cosas que están fuera de nuestro alcance? Misterios que no podemos explicar. Ese discurso sirve para que, en uno de sus pasajes más memorables, el autor establezca ciertos paralelismos entre el hombre y Dios, entre la solarística y la religión. Hay quienes han querido ver en este libro una historia de amor que al menos a mí se me ha resistido, más bien al objeto de ese amor entre el protagonista y su visitante, yo le daría una interpretación más arriesgada, el amor a nuestras creencias, a los atavismos que nos impiden soltar aquello que lastramos, las cargas emocionales que nos condicionan y nublan nuestra objetividad. Así que después de todo, ¿tiene realmente algo que decirnos ese planeta llamado Solaris? ¿Es acaso cierto que después de 70 años de haberlo descubierto, nunca nos ha dicho nada y solo ha jugado con nosotros? ¿O será que distraídos de lo esencial hemos sido incapaces de ver, escuchar e interpretar su mensaje? Si ha sido así o no, es pregunta que nos toca responder a cada uno de nosotros como lectores. Después de todo, Solaris tiene distintos niveles de lectura. Por cierto, que el libro me ha hecho pensar en la fantástica película de Ad Astra de James Gray, que tiene mucho del tono y la atmósfera del libro. Incluso puede ser que mucho más que las mismas adaptaciones homónimas de Solaris. Antes de cerrar y considerando que estamos en el centenario del autor, quiero también recomendarles otro libro de él. Se trata de la investigación que, aunque transcurre enteramente en la Tierra, nos confronta con estas mismas ideas, principalmente con la incómoda revelación de que hay cosas en este mundo que, por duro que nos resulte admitir, carecen de explicación, al menos de una racional. Con estas historias, Stanisław Lem nos invita a irnos con muchas más preguntas que respuestas, a abrazar la duda como única certeza, a entender que hay límites para el hombre, su conocimiento y su ciencia, aún allá en las estrellas, en donde sería fácil creer que, por haberlas alcanzado, lo hemos conquistado todo. Agradezco a Salvador Guadarrama por haberme compartido la información sobre el centenario del autor y haberme permitido enmarcar así esta cápsula de Libro Minuto. Solaris de Stanisław Lem, espero que la disfruten. Un abrazo y hasta la próxima.